Un cordial saludo para todos ustedes. Mi nombre es José Rubiel Huetia Yonda y a continuación estudiaremos un tema referente al área de pensamiento matemático. Hoy 7 de mayo del 2020. En este caso vamos a ver funciones. Ustedes se preguntarán a qué hace referencia una función. Pues en pensamiento matemático se dice que una magnitud es función de otra si el valor de la primera depende del valor de la segunda. Es decir, que en este caso el primer valor siempre va a ser dependiente del segundo valor. ¿Listo? Eso es una función, en teoría. Hay muchas clases de funciones, pero en este caso vamos a ver lo que es una función lineal, cómo se desarrolla, cuáles son sus características. Una función lineal es una función polinómica de primer grado que tiene la siguiente forma. Antes que todo miremos a qué hace referencia una función polinómica. Pues una función polinómica es la suma de dos o más términos. También puede ser la resta, ¿listo? Pero debe ser de dos o más términos, ¿listo? En este caso entonces encontramos la estructura de una función lineal. Como observamos aquí, está compuesta por una m multiplicada por una x y sumada con una n. Siendo m y tiene que ser diferente de 0, es decir, esta m debe ser diferente de 0, esta m se le llama pendiente y es la pendiente de cualquier función, en este caso de esta función. Y n es la ordenada, es decir, el origen de la función. Es decir, este numerito que está aquí, el numerito que haya aquí en esta o en alguna función, va a ser la ordenada. Vamos a mirar un ejemplo de lo que anteriormente se dijo, cuál es la pendiente y cuál es la ordenada de alguna función. Primero que todo hay que recordar que en el eje horizontal se determina que es el eje X, ¿no? Y el eje vertical es el eje Y. Horizontal, entonces, en este caso, ¿cierto? Vemos que es este, de aquí hasta aquí, es el eje horizontal, denominado el eje, denominado con la letra X, y este sería el vertical, que estaría denominado con la letra Y, ¿listo? Y aquí tenemos la función, es f de x igual a 2x menos 1, ¿listo? Entonces vamos a hallar la pendiente y la ordenada de esta función que está aquí. Entonces tenemos la función, la sacamos acá, miramos la estructura entonces de una función que es m por x más n, que anteriormente lo vimos, y como observamos la pendiente, es decir, esta m que está aquí, es igual a 2, ¿cierto? Porque si miramos esta m, ¿cierto? Es el que acompaña o el que multiplica a x. ¿Y quién acompaña o multiplica a x aquí? Pues el 2. Por lo tanto, entonces, la pendiente o m es igual a 2. Y la ordenada es n igual a 1. En este caso, el numerito que va después de la multiplicación de m por x, ¿cierto? Que sería esta n que está aquí, sería igual a 1, este 1 que está aquí. Y ojo, no nos olvidemos que este 1 tiene un signo menos. Por lo tanto, entonces, este menos 1 sería la ordenada de esta función. ¿Listo? No nos olvidemos del signo menos. De esa manera, entonces, ya sabemos cómo ubicar la ordenada y la pendiente de una función. Vamos a mirar una gráfica, ¿listo? La siguiente gráfica representa la producción de café en 4 años seguidos y la función y gráfico que se representa es la siguiente, ¿listo? Entonces tenemos esta función que está aquí, tenemos esta función, vamos a mirar el gráfico, este es el gráfico de producción en arrobas de ese lote de café. Como miramos aquí en el 2016 se produjeron ¿cuántas arrobas? 3 arrobas. En el 2017, 5, en el 2018, 7 y en el 2019, 9 arrobas, ¿listo? Es decir, que fue ascendiendo la producción de café. Interpretemos más este dato, este gráfico y analicémoslo. También podemos observar
que fue creciendo de 2 en 2. De 3 a 5 hay 2, de 5 a 7 hay otros 2 y de 7 a 9 hay otros 2. ¿Listo? Entonces, esta es la producción en arrobas. ¿Por qué decimos que esto es una función lineal? Pues porque se crea una línea, sea bien ascendente o sea bien descendente, es una función lineal. ¿Listo? Ya no es una función lineal cuando se forman curvas u otros gráficos. ¿Listo? Ya no es una función lineal. Sigamos. Nos piden con este gráfico y esa función determinar si es una función lineal y por qué. ¿Cuál es la pendiente? ¿Cuál es la ordenada? Y también nos preguntan en el año 2020, según la gráfica y la función, ¿qué cantidad de café se produciría? Entonces vamos a contestar a esas 4 preguntas. Vamos con la primera. Determinar si es una función lineal y por qué. Como les dije hace ratos, miramos que se crea una línea de esta función, ¿cierto? Se crea una línea, por lo tanto entonces decimos que es una función lineal. ¿Listo? Sí, ya que la gráfica forma una línea ascendente, como les dije anteriormente, puede ser ascendente o puede ser descendente. El hecho es que se cree una línea, de esa forma entonces determinamos que es una función lineal. Nos piden también determinar en el numeral B cuál es la pendiente. Entonces tenemos aquí que f de x es igual a 2x más 1. Esta es la función original. Entonces tenemos aquí la estructura que inicialmente miramos. Y la respuesta es que la pendiente m es igual a 2. Como miran aquí, el numerito que está acompañado de la x es el número 2. De esa manera entonces determinamos que la pendiente, que es denominada con la letra m, es igual a 2. Esa sería entonces la respuesta al numeral B. Vamos ahora con el numeral C. Dice cuál es la ordenada. Entonces pues tenemos a la misma función f de x igual a 2x más 1. Tenemos a la estructura, ¿cierto? Miramos la estructura y vamos a mirar cuál es el valor de n, es decir, este numerito que está aquí. Y sabemos que entonces es el número 1. Entonces, por lo tanto, la ordenada, que es denominada con la letra n, denotada con la letra n, es igual a 1. Entonces, esa sería la respuesta al numeral C. Vamos ahora a determinar y a calcular la respuesta del numeral D. Nos preguntan en el año 2020, según la gráfica y la función, ¿qué cantidad de café se produciría? Entonces vamos a mirar, según la gráfica, entonces miremos la gráfica, miramos entonces que en el 2016 se produjo 3 arrobas, que en el 2017 5, en el 2018 7, en el 2019 9, y miramos entonces que va ascendiendo de 2 en 2, ¿cierto? En el primer año entonces son 3, en el segundo año, ¿cierto? 2017 son 5, acá son 7 y acá son 9. Así, a simple vista, sabemos que si va creciendo en 2, y estamos hablando de que en el 2019 se produjeron 9 arrobas, pues al 2020, si le sumamos a este 9 un 2, ¿cierto? Que ya iría por acá, sería 11. Entonces ya sabemos que en el 2020, según la gráfica, la producción de café va a ser igual a 11 arrobas. Por lo tanto, entonces, la respuesta sería que según la gráfica para el año 2020 se producirían 11 arrobas de café. Ahora vamos a ver eso, pero determinado según la función, determinar la cantidad de café para el 2020 según la función, ya no mirando la gráfica, sino la función. Aquí sí quiero que le pongan mucho cuidado, porque se trabajan datos, ¿listo? Se trabajan con datos. Entonces tenemos esta función, ¿no? Tenemos a f de x igual a 2x más 1. Tenemos al gráfico, ¿cierto? Tenemos el gráfico inicial. Y sabemos entonces que en el 2016 es el primer año, ¿cierto? De la función.
el 2017 es el segundo año de la función, el 2018 es el tercer año de la función y el 2019 es el cuarto dato de la función. Ahora nos están preguntando, es por el 2020, que estaría más o menos por aquí, que ya no es el cuarto dato, sino sería el quinto dato de la función. Por lo tanto, entonces, aquí ya en esta función original en la que tenemos por allá atrás, ¿cierto? 2x más 1, en esta x que está aquí debemos reemplazar ese dato que nos están preguntando, es decir, el quinto término de esta función, que sería el 2020. Si multiplicamos a 2 por 5, ¿cierto? Nos va a dar 10. 2 por 5, 10. Y a ese 10 entonces le sumamos este 1 que está aquí. Luego, entonces f de x, es decir, f del quinto año de la función es igual a 11. ¿Listo? Repito nuevamente. Aquí se reemplazó este 5, en esta x que está aquí se reemplazó a 5 por x, ya que ese 5 es el valor del año, es decir, el 2020 de esta función. Este sería el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año y el 2020 sería el quinto año. Por eso, entonces aquí en esta x se reemplaza por 5, se multiplica que sería 10 y luego se le suma el valor de 1 que sería igual a 11. Misma respuesta que sacamos con el gráfico. Según la función, para el año 2020 se producirían 11 arrobas de café. Gracias.